Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de la clase del día de hoy. Acabamos de abordar el tema de la legítima, desde ya muy interesante. No olviden que la legítima únicamente va a aparecer en el tema de la sucesión testamentaria, ¿cierto? Y va a activar que cautelar el bien. Los bienes, en la mayor parte, ante la liberalidad que el pasante pueda tener sobre eso, ¿no? Y le reserva para el testador una porción denominada de libre disposición. ¿Okay? Y para que toda esa idea quede fijada, quede plenamente establecida en cabecitas, voy a compartir con ustedes desde ya un documental bastante interesante, que nos logra hacer entender qué es la legítima acción. ¿Ya? Bien. ¿Cómo estás, Saraí? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, más o menos, doctor. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Bien, a ver, que se conectan los chicos en esta gráfica. Vamos a ver nuestro documentalcito de 7 minutos que tiene. Vamos a entender y vamos a consolidar lo que es la legítima. Quiero que lo vean todos para que no quede duda alguna con respecto a este tema. No hay que confundir que la legítima opera en la sucesión legal. No es así. La legítima tiene que ver con la sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque es el testador quien, cumpliendo los requisitos, recibe, ¿cierto? Recibe sus beneficios sociales, recibe su renta, tiene sus bienes y todo lo demás. Entonces, la legítima siempre va a ser parte en una sucesión testamentaria, es decir, en un testamento. No van a encontrar una legítima en una sucesión legal. Difícil. No hay. No. Bien, a ver dónde están sus compañeros. Estamos con 3 participantes. Karina nos está pidiendo ingresar. No la dejamos ingresar. Yo creo que ellos se van a conectar, doctor. Sí, han debido a tomar su cafecito, su juguito, Sí, aunque a veces es necesario, ¿no? Porque 3 periodos seguidos es cansador. Vamos a ver sí, quién se aguanta. doctor. Vamos a ver quién se aguanta. Y se va a conectar. Karina ya se ha conectado. Por favor, vuelvan a registrarse en el chat, chicos. Ya, vuelvan a registrarse en el chat. Tanto Saraí como Karina han ingresado a plataforma Moodle, ¿no? Sí tengo acceso, doctor. Sin ningún problema. Sí, Doc. Okay. Doc, ¿podría, digamos, un poquito aclarar el trabajo? Es que no he entendido muy bien el trabajo que nos ha mandado. Ya. El trabajo consiste en que ustedes averigüen cuál es el modo de proceder para declarar herederos a los menores de edad. Les pongo un ejemplo. Antes de la promulgación de la ley del notariado, ¿sí? Y antes de la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, el trámite sucesorio se llamaba exclusivamente declaratoria de herederos. ¿Quién declaraba herederos a las personas? A los descendientes, ascendientes. El Era juez, un juez en antes del materia juez. civil, ¿ya? Un juez en materia civil. Que es entonces, había una categorización. Habían jueces instructores en materia civil y había jueces de partido en materia civil. Los jueces instructores se encargaban o tenían competencia para conocer y resolver procesos voluntarios.
Pues la declaratoria estaba conceptualizada como un proceso voluntario. Se declaraba heredero quien quería declararse heredero. Y no quería declararse. Pero con este desarrollo legislativo y promulgación de nuevas normas, el legislador le otorga facultades al notario de fe pública para que en la vía voluntaria, no contenciosa, voluntaria, la notario pueda tramitar lo que hoy conocemos. El declaratorio de herederos ahora se conoce como aceptación de herencia. Pero ¿quiénes pueden concurrir a esta aceptación de herencia? Son los mayores de 18 años. Los menores de edad, porque no tienen capacidad jurídica, no pueden solicitar declararse herederos ante un notario. Lo tienen que hacer ante un juez. Y no pueden solicitar una aceptación bajo beneficio de inventario. El juez ordena que antes de declarar de heredero se elaboren los inventarios correspondientes. ¿Para qué? Para declarar heredero bajo beneficio de inventario en los niveles que están. Los menores no se hacen cargo de declarar, ¿no? Entonces es el juez en materia civil quien los declara heredero o acepta la herencia bajo beneficio de inventario. Eso es lo que ustedes tienen que investigar y desarrollar el plan. ¿Está entendido? Sí, doctor, ¿son 2 tareas o es una? Una es el trámite de la sucesión hereditaria de los menores de edad. Oh, ya. Y las instrucciones están, ¿no? En el instructivo que desea acompañar. Ah, ya. Trabajen con Ya. la ley del notariado. Es más, les he acompañado un archivo adjunto como ayuda. No. Ahí pueden revisar, es parte de la ley del notariado. Revisen el Código Procesal Civil en relación a las declaratorias de herederos de menores. Está ahí. ¿Cuál es el procedimiento? Me contextualizan el tema, que sea su creación mediante síntesis, me hacen el trabajo en base a los parámetros que se han mandado y lo envían allá a otra parte. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. No, Doctor, el trabajo hay que mandarlo a la Moodle, ¿no? vamos, ahí está abierto y habilitado con fecha y hora la tarea Sara. ¿Ok? Ay, ya, doctor. Gracias. Bien, empecemos entonces. Quiero que por favor compartamos este documental, es cortito, y van a ver gráficamente, así como muñequitos, en qué consiste la legítima de los herederos forzosos. Para ello voy a silenciar mi micrófono y voy a dar paso al audio del equipo. Atiendan, por favor. Un señor es propietario de los siguientes bienes: una vivienda, una parcela rústica, un local comercial y un depósito bancario. Dicho señor tiene 4 hijos: Carmen, Tomás, Felipe y Pedro. El mencionado señor fallece habiendo otorgado testamento. En el testamento aparece nombrado como contador partidor su amigo Nicolás, a fin de que administre la herencia y realice la partición de la misma. Nicolás realizó la partición siguiendo las directrices del testamento. Antes de la partición, efectúa un inventario en el cual incluye los bienes del testador.
la vivienda, la parcela rústica, el local comercial y el depósito bancario. Y conforme al testamento, realiza las siguientes adjudicaciones. La vivienda, a la que se ha asignado un valor de 130.000 euros para Carmen. La parcela rústica, a la que se asigna un valor de 100.000 euros para Tomás. El local comercial, al que se le asigna un valor de 120.000 euros para Felipe. Y el depósito bancario, que tiene 33.000 euros para Pedro. Pedro no está de acuerdo con el testamento, pues estima que la cantidad de dinero que existe en el depósito bancario es inferior a lo que le corresponde como legítima estricta, ya que considera que la parcela rústica se ha infravalorado por el contador partidor. Considera que el precio real de la finca rústica es muy superior al asignado por el contador partidor. Por tanto, reclama a sus hermanos el complemento de su legítima estricta. Sus hermanos, Carmen, Tomás y Felipe, no están dispuestos a dar a Pedro lo que éste les reclama. Por ello, Pedro decide acudir a la vía judicial. ¿Qué es la legítima estricta? La herencia se compone de 3 partes: el tercio de libre disposición, el tercio de mejora y el tercio de legítima estricta. La legítima es la porción de bienes de la cual el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos. Son herederos forzosos o legitimarios: primero, los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. Segundo, a falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. Tercero, el viudo o viuda en la forma y medida que establece el Código Civil. Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las 2/3 partes del haber hereditario de sus padres. Una parte de las 2 que forman la legítima se podrá aplicar como mejora a los hijos o descendientes, al libre arbitrio del testador. La tercera parte restante será de libre disposición. Pues bien, en el caso que estamos viendo, ocurre que el testador quiso dejar a Pedro únicamente su legítima estricta. ¿Cuánto valdrá la legítima estricta de Pedro? Para calcular la legítima estricta de Pedro, hemos de hacer las siguientes operaciones. En primer lugar, sumar el valor real de todos los bienes del testador, es decir, sumar el valor real de la vivienda, de la parcela rústica, del local comercial y del depósito bancario. En segundo lugar, dicho valor se dividirá entre 3, que son los tercios de libre disposición, mejora y legítima estricta. Finalmente, el valor del tercio de la legítima estricta se dividirá entre 4, que son los hermanos Carmen, Felipe, Tomás y Pedro. La partición, según Nicolás, sería el resultado de sumar el precio de la vivienda, 130.000 euros, el precio de la parcela, 100.000 euros, el precio del local comercial, 120.000 euros, el depósito bancario, 32.000 euros. El total de la masa hereditaria serían 383.000 euros. Pues bien, la legítima estricta de la masa hereditaria sería el resultado de dividir esa suma entre 3,
y saldría un total de 127.666 euros con 66 céntimos. Por tanto, la legítima estricta de cada heredero sería el resultado de dividir 127.666 euros con 66 céntimos entre 4, pues son 4 los herederos, de forma que la legítima estricta de cada heredero serían 31.916 euros con 66 céntimos. Sin embargo, ya hemos dicho que Pedro considera que el valor de la parcela rústica es muy superior a 100.000 euros, de forma que la legítima estricta para cada heredero es superior igualmente a su depósito bancario, de 33.000 euros. Se celebró un juicio en el cual Pedro reclamaba a sus hermanos un complemento de la legítima, de su legítima concretamente, pues consideraba que la legítima estricta debía ser superior a 33.000 euros. Finalmente, el juez dictó sentencia por la que se declaró probado que la finca rústica tiene un valor de 300.000 euros. El valor real de la finca rústica es de 300.000 euros y no de 100.000 euros como había designado Nicolás en el cuaderno particional. La partición, según el juez, sería el resultado de la siguiente operación: la suma del valor de la vivienda, 130.000 euros, la parcela, 300.000 euros, el local, 120.000 euros y el depósito bancario, 32.000 euros. Estos bienes suman un total de 533.000 euros, que esa sería la masa hereditaria. El tercio de legítima estricta de dicha masa hereditaria tendríamos que dividir entre 3 y daría un resultado de 194.333 euros con 33 céntimos. Por tanto, la legítima estricta de cada heredero sería el resultado de dividir 194.333 euros con 33 céntimos entre 4 y daría pues un resultado de 48.583 euros con 33 céntimos. Como Pedro únicamente heredó el depósito de 33.000 euros y su legítima estricta es más, es, como hemos dicho, 48.583 euros con 33 céntimos, eso significa que Pedro podrá reclamar a sus hermanos la cantidad de 15.583 euros con 33 céntimos. Y dicha cantidad es la que sus hermanos han de abonarle. Bien, ¿ha quedado alguna duda? No creo. ¿Alguien tiene algún comentario? Nadie. No, todo sí se ha sentido muy bien el ejemplo. ¿Cierto? Es bien sencillo, como hemos visto en las gráficas. Cuando se trate de resguardar los bienes que le pertenezcan a los herederos forzosos, la legítima de los herederos forzosos son las 4/5 partes del total del acervo hereditario del testador, y la última 5ª parte es de libre disposición, así como vieron en la gráfica. Cuando se trate de la legítima de los ascendientes, se divide en 3 del acervo hereditario, y las 2/3 partes pertenecen a los ascendientes. La última 1/3 parte es porción de libre disposición. ¿Ok? Así como vieron en la gráfica. Bien, entonces con eso está claro el tema de la legítima de los herederos forzosos. Posterior a la legítima de los herederos forzosos está el tema del derecho de acrecimiento.
¿ya? O el derecho de acrecer. Y es como hace un momento les decía. Si la herencia se va a dividir entre 5 herederos y uno de ellos renuncia y no tiene hijos, no tiene nada, aquello que debía dividirse entre 5 únicamente se va a dividir entre 4. Por tanto, el derecho de los 4 herederos que van a asumir va a crecer de 20% que era lo inicial, ahora entre 4 al 25%. ¿No? Y es precisamente a eso que se refiere el derecho de acrecer. A ver, ¿qué es el derecho de acrecer? Es un incremento, es un aumento que recibe el heredero testamentario o ad intestato cuando no llega a adquirir la herencia algún coheredero, algún colegatario o algún co-usufructuario que ha sido llamado conjuntamente con el heredero. Se produce, por tanto, en la sucesión testamentaria o en la sucesión sin testamento. En cualquiera de los dos sistemas, el acrecimiento se va a dar. ¿Por qué? Porque a más de dividirse entre 5, únicamente se va a dividir entre 4, porque el quinto ha renunciado, se ha cambiado de distrito, no le interesa recibir los bienes hereditarios de su causante, por tanto, lo deja. Entonces, reitero, a dividirse entre 5 partes, con la renuncia que hizo uno de los coherederos, los hermanos se van a dividir entre 4 partes. Lógicamente, su porción va a crecer. ¿Listo? A eso se refiere el acrecimiento de la herencia. A ver, entre herederos legales, la parte del heredero legal, como les decía hace un momento, que renuncia acrece en favor de los coherederos llamados juntamente con él a la apertura de la herencia. Si el renunciante es heredero único, es decir, no tiene hijos, no tiene esposa, su parte a la que ha renunciado va a aumentar a la parte que les correspondía de aquellos que están aceptando. ¿Sí? Básicamente eso es lo que establece el Código Civil en el dicho. Ahora, ¿podría haber acrecimiento de herederos testamentarios? Sí. Si el testador en el testamento no ha dispuesto cosa distinta, la porción o parte que le pertenecía al coheredero que renuncia a la herencia aumenta y acrece a la parte de todos los demás. ¿Sí? El ejemplo típico es, tenía que dividirse entre 5, una renunciada es entre 4, tenía que tocarnos al 25%, ahora no, o al 20% y ahora nos toca al 25%. Ese es el razonamiento que se debe hacer. ¿Ya? Ahora, este derecho de acrecer en los colegatarios, ¿sí? Los legatarios son aquellas personas extrañas a la familia, dijimos, no son parientes, que trabajan, si va de término, en los lugares de concurrencia, ¿cierto? Funerarios, restaurantes y todo, y van preparando, ¿no? Van preparando alguna oferta tentadora para que ellos, como un corredor de seguros, un corredor de bolsa, pueda hábilmente ubicar a ese cliente y convencerlo de que compre nuevos servicios o nuevos productos. Esa es su labor, ¿ya? Y lógicamente, por alcanzar un puntaje alto, objetivos trazados, lo que hacen los coherederos en situación de aceptar o rechazar la herencia, el camino más fácil, si no necesitaran un apoyo económico, es el de renunciar a la herencia. Pues, al renunciar a ese colegatario, la parte que le correspondía se va a volver a dividir entre los 4 que quieren aceptar la herencia, ¿cierto? Del mismo modo, la herencia puede acrecentarse en el legado de usufructo. Así sea un bien hereditario, no pueden de ninguna manera a ninguno de los herederos cortar el ingreso.
de ninguna manera. Hay casos en los que la gente se encapricha y no les permite el acceso. Y peor aún, si se enteran que su derecho de heredar ha crecido, no ha disminuido, ha crecido. Entonces, algo tiene que establecerse de manera muy correcta en el testamento que el testador haga con relación a que si alguno de los herederos renuncia, la parte de los otros va a crecer. ¿Listo? Básicamente es eso, chicos. Básicamente es ese cortito el tema de del acrecimiento como tal. ¿Ya? Del acrecimiento como tal. ¿Alguna pregunta sobre el acrecimiento? ¿Nada? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Doctor, ¿podría volver a repetir? No me ha quedado claro del tema este, Ya, de la crecimiento. ya. A ver, acrecer quiere decir aumentar. ¿Sí? Aumentar. En el hipotético caso, indistintamente de que se trate de sucesión legal o sucesión testamentaria, ¿ya? Indistintamente, cuando fallece una persona, se abre su sucesión hereditaria, ¿cierto? Es decir, los herederos son convocados para poder heredar. Bien. En este sentido, si son 5 los herederos existentes, son 5 los hijos que existen, esa herencia se va a dividir entre 5 personas, ¿cierto? Entre 5 personas. Sin embargo, por alguna circunstancia, uno de ellos prefiere renunciar a la herencia. No quiere recibir la herencia, por distintos motivos. Entonces, la herencia que debía de dividirse entre 5 se va a llegar a dividir simplemente entre 4, ¿cierto? Entre 4. Y allá donde debían de haber recibido al 20% siendo 5, ¿no? Ahora quedando 4 se van a dividir al 25%. Es decir que la renuncia de uno de los herederos ha generado que la parte que tenían que recibir crezca. Ya no se lleven el 20%, sino que como uno ha renunciado, se lleven el 25%. Ahí se presenta la figura del acrecimiento, es decir, del crecimiento de proporción para recibir la herencia. Básicamente es eso, Katy. Sí, doctor, este es el acrecimiento entre herederos legales, ¿no es verdad? Pero ha establecido otros acrecimientos no me acuerdo muy bien. Colegatarios. Sí, ¿y esos son iguales Ya. o es diferente? Eso es A lo ver, que no me quedó claro. A ver, me voy a adelantar al tema. Los legatarios son una figura jurídica que se va a presentar en la sucesión testamentaria, no en la sucesión legal. En la sucesión legal no hay la figura de los colegatarios. ¿Ya? En la sucesión testamentaria sí. ¿Quiénes son los legatarios? Son personas naturales, físicas o jurídicas también, que sin tener ningún grado de parentesco con el testador, pueden recibir alguna herencia. ¿Ya? Estos legatarios pueden ser 1, 2, 3, por eso se dicen colegatarios. ¿Qué pasa con la legítima o con el derecho de acrecimiento? Si el testador, haciendo uso del derecho de ejercer su voluntad
sobre los bienes de libre disposición, es decir, la partecita que le toca para disponer libremente, resulta que va entregando en calidad de legado. ¿Qué quiere decir? En calidad de obsequio, porción de libre disposición, cierta clase de herramientas a gente que él conocía, a que le tenía mucho aprecio. Pues le va dejando bienes, no como herederos, porque no son parientes, sino como legado. Y los sujetos del legado se llaman legatarios. Entonces, no solamente destina a un legatario, destina a más de dos, por eso se dice colegatarios. Pero puede ser también que estos colegatarios, uno de ellos o más, renuncien al legado que les ha dejado el causante. Digan, no, no puedo más, yo prefiero renunciar, es mucho problema, y me voy. Entonces, los herederos testamentarios que quedan se reparten. Esa renuncia ha generado que se repartan y su derecho a recibir un debido porcentaje ante la renuncia de un colegatario ha hecho que crezca la parte de que se han quedado a recibir. Esa es también la relación del acrecimiento entre los colegatarios. ¿Está bien? Sí, doctor, ya entendí que es de esa parte que corresponde a la libre disposición, ¿no? Que pueden ya. Exactamente, exactamente. Y por eso no interesa sean parientes o no sean parientes. Sí, correcto. Ser Ya. extrañas. Ahora, un heredero forzoso, por voluntad del testador, también puede recibir en calidad de legado algún otro bien de la porción de libre disposición que tenga el testador. Podría dejarle en calidad de legado a uno de sus propios herederos un determinado bien. ¿Ya? El asunto es que al dejarle en calidad de legado, no le está dejando en calidad de herencia. ¿Por qué? Para que los otros coherederos no se fijen en que ha recibido más que los otros. ¿Ya? El heredero forzoso recibió lo que en derecho correspondía, pero el testador puede dejarle algún bien en calidad de legado para que no haya miramiento entre los demás. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, veamos entonces, como siempre, para poder reforzar, ¿ya? A ver, vamos a ver una especie de resumen cortito por el tiempo que nos queda de 9 minutos. Voy a silenciar mi micrófono y por favor escuche. Claro Solar menciona que la sucesión hereditaria es un modo derivativo de adquirir la propiedad. ¿Qué significa esto? No es un medio directo, sino derivativo. No es como, por ejemplo, con el caso del contrato, es de manera directa una relación jurídica que se genera entre las partes para determinar precisamente una transmisión propietaria. Y añade que es un medio de transmisión de derechos y obligaciones. Obviamente, se abre una sucesión, se transmite derechos y obligaciones, pero no aquellos de carácter personalísimo. Los derechos de carácter personalísimos inherentes a la condición de persona no se transmiten. Un ejemplo, la profesión de una persona no puede transmitirse por herencia a sus hijos o a sus sucesores. Tiene un carácter gratuito. Si bien se opera una transferencia fallecida a una persona, se transmite a sus herederos que no importa el pago por esa transferencia, se transmiten derechos que no ameritan el pago de suma alguna. Sin embargo, la norma prevé, y ahí el interés del Estado, del cobro del impuesto sucesorio, ¿no? La transmisión
Al igual que una compra-venta, la sucesión hereditaria transmite o transfiere la propiedad a una o varias personas. Esa transmisión en principio es gratuita, sin embargo, tiene la carga impositiva. Otro autor señalado en el texto es Prieto Melgarejo, que señala que la sucesión hereditaria es un hecho jurídico. Al hablar de hecho jurídico, entendemos que no hay la voluntad, porque una persona fallece y no es que mediante su voluntad se transmite, sino que la norma regula. Por eso no es un acto voluntario. La sucesión hereditaria no es un acto de voluntad, sino que la norma ya prevé. Por eso es un hecho jurídico, no es un acto jurídico. La muerte, que es ese hecho jurídico que determina precisamente la sucesión hereditaria, genera la transmisión de derechos y obligaciones que pasan al o los sucesores. Este autor señala también que se trata de una subrogación, es decir, sustituir una persona por otra. Sustituye al sujeto titular de las relaciones jurídicas, una persona que tiene un patrimonio, que tiene ciertas relaciones o vínculos jurídicos, pues con su muerte los transmite a sus sucesores. No se transmiten, una vez más enfatizo, los derechos de carácter personalísimo, como el derecho a la vida, actos de disposición del cuerpo. Esos elementos no son objeto de sucesión hereditaria. Beneficiarias de la transmisión de la sucesión hereditaria. Habíamos visto ya algo de esto, lo que es la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. Se habla de sucesor a título universal cuando esta o estas personas se benefician de la totalidad, es decir, todo o una cuota parte del patrimonio. No nos olvidemos que el patrimonio comprende tanto el activo como el pasivo. Por eso se habla de sucesor a título universal, porque se beneficia tanto de lo bueno y de lo malo. Es decir, el activo es la parte favorable beneficiosa y el pasivo es la parte negativa, las deudas y obligaciones que también se transmiten. Por eso se llama a título universal, porque abarca tanto el activo como el pasivo del patrimonio que ha fallecido. Y cuando se habla de sucesión a título universal, se habla de herencia. Eso es muy importante, discriminar o distinguir de lo que es el legatario. Y el beneficiario se llama heredero, que pueda considerarse que ha fallecido al no tenerse contacto y existir ciertas ciertos hechos o condiciones que hagan presumir que esa persona pudo haber fallecido. Por ejemplo, una persona que ha ido a la guerra y no retornó durante 5 años. Entonces hay ciertas circunstancias que pueden hacer presumir que esa persona ha podido fallecer y esa ausencia prolongada pues generaría la necesidad de activar su patrimonio. Imagínense una persona que falle, de la cual no se tiene noticias y que tiene un patrimonio, ese entorno cercano familiar, ante la ausencia y ante la posibilidad de que esa persona haya fallecido, necesita pues generar lo que es la activación del patrimonio de ese sujeto ausente. Entonces, la apertura de la sucesión hereditaria. Comprende tanto la sucesión testamentaria o ab intestato. La sucesión testamentaria es aquella en la cual una persona ha dejado un testamento para que se cumpla o ejecute a su fallecimiento. Y la ab intestato o sin testamento es aquella que organiza la ley, ya les he mencionado. La sucesión testamentaria es la que emerge de la voluntad del titular de un patrimonio, en la cual mediante un testamento dispone de una porción que le permite la ley o la totalidad cuando no tiene herederos forzosos
para que a su fallecimiento se distribuya, ¿no? Ese patrimonio que tiene, dentro de los límites, una vez más, aclaro, que la norma así lo permite. Y cuando no hay testamento, hablamos de una sucesión intestada o ab intestato, en la cual pues la sucesión hereditaria se deberá acoger a lo que la norma establece, la forma en la que el Código Civil organiza la transmisión del patrimonio de esa persona que no ha dejado testamento y que todo en función a la disposición normativa del Código Civil, pues se debe transmitir a sus sucesores. ¿Cuál es? Bien, chicos, ese es el refuerzo de la primera parte que vimos. No hay nada que extrañar, es todo lo que hemos conversado. Bien, estamos llegando a finalizar la segunda sesión. Por favor, un par de segundos y les paso el último link, ¿ok? Está bien, doctor. Ya, ok, los espero entonces.